visible sus diferentes formas en sus diferentes caras, ¿no? Las cuales nosotros plasmamos, bueno, hasta el momento, solamente una cara de ellas, ¿no? Cuando dibujábamos figuras o piezas mecánicas, lo dibujábamos dando a entender cómo es en una sola cara el dibujo. Pero ahora tenemos que dibujar el elemento en su totalidad, haciendo entender, ¿no? A través de nuestro dibujo, cómo es ese elemento en su totalidad. Entonces, para ello vamos a tener que utilizar planos, ¿no? Diferentes planos de sus diferentes vistas, ¿no? Tenemos una vista frontal, una vista superior, una vista inferior, una vista lateral, etcétera. Entonces nosotros vamos a utilizar esas vistas para que en su conjunto, en su complemento, podamos entender mejor a qué elemento se refiere, ¿no? Entonces para eso utilizamos esos planos y utilizamos las proyecciones. Eso es lo que nos implica utilizar lo que es la axonometría, ¿ya? Entonces la axonometría son proyecciones de nuestros elementos en el espacio, el cual aquí nos indica que todos los sistemas se basan en sí en proyecciones de los objetos sobre un plano, denominado en este caso el plano de proyección. Aquí vamos a ver que existen o que vamos a entender dos tipos de proyecciones. Una proyección en forma cilíndrica, ortogonal, y una proyección axonométrica propiamente dicha, ¿no? Por ejemplo, en la proyección cilíndrica ortogonal, tenemos que entender que se realiza teniendo estas dos características. La primera que se tiene que obtener cuando el plano de proyección es paralelo a una de las caras principales del objeto. Y el otro es cuando se obtiene cuando las proyectantes son perpendiculares al plano de proyección. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, tenemos este elemento en el espacio, el cual alrededor de él, ¿no? De este elemento, existen diferentes planos de proyección, las cuales nosotros vamos a escoger un plano que es paralelo a una cara de esta vista principal del objeto. Este es el plano paralelo a esta vista, ¿no? A esta cara. Puede haber otro plano paralelo a esta cara también, y en su cara de superior también, y en la parte posterior también. Va a haber varios planos en sí paralelos a una cara principal. En este caso tenemos este plano paralelo. ¿Qué más nos dice? Dice que sus proyectantes van a ser perpendiculares a este plano de proyección. Entonces, si nosotros queremos dibujar lo que vemos en esta cara, vamos a tener que proyectar los puntos, ya que los puntos, a su vez, una serie de puntos ya nos da lo que son los trazos, ¿no? Lo proyectamos en forma perpendicular. Y así nos van a dar la forma de esa cara que estamos viendo, ¿no? En esta cara que estamos viendo. Por ejemplo, aquí, este elemento, si proyectamos estos puntos, ¿no? Las esquinas aquí, en la parte inferior, vamos a ir trazando y vamos a dibujar en un plano lo que vemos en esta cara, ¿no? Entonces, dibujamos y vamos a obtener esta figura, ¿no? En sí, aquí, si aumentamos el hecho de las dimensiones o del acotamiento, también nos van a dar la magnitud real, ¿no? Al ser un plano paralelo y la proyección perpendicular, estamos proyectando también su verdadera magnitud, ¿no? Por ejemplo, si estas son 2 unidades, acá también va a ser 2 unidades, ¿no? Acá en la parte de altura, si también tenemos, por ejemplo, 3 unidades, acá también vamos a tener 3 unidades. Entonces, estos planos, que son infinitos planos alrededor, vamos a escoger un plano paralelo a la cara, las cuales nos proyectan la imagen, ¿no? El dibujo que vemos en esta cara, y sobre todo con las dimensiones reales del objeto. Eso es lo que es una proyección cilíndrica ortogonal. Y una proyección axonométrica es cuando el plano de proyección no es paralelo a ninguno de los 3 ejes principales del objeto, ¿no? Nuevamente tenemos nuestro objeto en el espacio, existen varios planos alrededor de ellos, y justo hay un plano que no necesariamente es paralelo, ¿no? Que es este, por ejemplo, de tantos que puede haber. Agarramos este plano y entonces proyectamos, ¿no? Los puntos que estamos viendo en este plano de acá, y también nos va a dar la forma de la imagen de lo que estamos viendo en este plano, ¿no?
Al proyectar acá los puntos y ya proyectar la imagen de lo que vemos, prácticamente las dimensiones no son las que podemos tenerlo en su verdadero elemento, sino son proyecciones y son medidas tales cual simétricos, puede decirlo, proyectantes, ¿no? Que no es su verdadera magnitud. ¿Ya? Esa es la diferencia entre una proyección cilíndrica y una proyección axonométrica, las cuales ambas proyecciones es la que vamos a usar el día de hoy. Tanto la proyección axonométrica para colocar el elemento en el espacio, tal cual como se ve acá, y vamos a utilizar lo que son las proyecciones cilíndricas ortogonales, este plano, para proyectar sus principales vistas, ¿no? En estos dos casos vamos a utilizar estas dos proyecciones. Bien, un poco más a detalle sobre lo que es la proyección axonométrica. Ya, vamos a entender que consiste en representar los cuerpos o elementos sobre un plano de dibujo por medio de una sola proyección, dispuestos de cualquier manera sin ninguna condición de paralelismo o perpendicularidad respecto al plano citado, ¿no? Como hemos visto en la anterior imagen, puede ser cualquier plano que no necesariamente sea paralelo o perpendicular, ¿no? Es decir, que dicha proyección se aprecian las tres direcciones principales del cuerpo, dando una idea inmediata de la forma y magnitud del mismo. Bien, otra vez tenemos este elemento que está en una posición axonométrica, ¿no? En el espacio, las cuales voy a tener tantos planos como vistas que yo necesito para poder entender, ¿no? De una forma clara, ¿no? De una forma inmediata, la idea que tiene esa forma y la magnitud que tiene ese elemento. Entonces voy a tener planos para yo representar caras, ¿no? Para yo representar vistas, de las cuales en su conjunto me tiene que dar este elemento, ¿no? Por ejemplo, en este caso es un elemento irregular que tiene distintas formas, ¿no? Distintas, tanto en esta cara puede tener una forma, en la cara de lateral también otra, en la cara posterior, superior tiene diferentes formas. Estas formas van a ser plasmadas en planos y en su conjunto todos esos planos representan al elemento en sí, ¿no? O sea, estamos representando el elemento en el espacio, pero a través de un dibujo en planos, ¿no? En dibujo técnico en planos. Bien, eso es lo que nos dice la definición axonométrica y sobre todo la proyección axonométrica, nuevamente tenemos que proyectar puntos que se encuentran en el espacio, en el elemento, proyectándolos en un solo plano. Este plano también va a ser conformado por ejes, X y Z, ¿no? El X y Z nos da la idea ya de tener un elemento en el espacio, ¿no? Y a través de esos puntos de proyección ya tenemos el elemento o la imagen que quiere representar justo en ese plano de ahí, ¿no? Entonces, a su vez, estas proyecciones axonométricas se van a dividir en tres. Tenemos una proyección isométrica, una proyección dimétrica y una proyección trimétrica. Estas tres proyecciones se diferencian en que en cada eje, entre ejes, ¿no? El eje X, el eje Y y el eje Z, entre ejes va a haber un ángulo. Por ejemplo, en una proyección isométrica, esos ángulos son iguales. Si nosotros tenemos que 360 es el ángulo total, ¿no? Del contorno total, si nosotros vamos a dividirlo en partes iguales, cada parte es de 120 grados, ¿no? Es decir, acá tenemos entre ejes 120 grados, entre ejes acá 120 y 120 grados. Entonces la posición del elemento se va a tornar como esta posición que tiene acá, ¿no? Donde sus caras, estas tres caras que nosotros lo podemos observar, prácticamente están proporcionales, ¿no? Esta cara de aquí, la cara lateral y la cara superior están de una manera proporcional, ¿no? Entonces la isometría o la forma de proyección isométrica nos da a entender la forma del elemento en vistas proporcionales. ¿Por qué? Porque están en ángulos iguales, ¿no? Entonces nos dan vistas proporcionales. Caso contrario, nos da una proyección dimétrica.
la cual también vamos a tener que poner el eje X, el eje Y y el eje Z. Pero la dimétrica es que tiene que tener solo dos ángulos iguales. Al ser dos ángulos iguales y uno complementario para el 360 grados, vamos a tener varias opciones de ángulos, no solamente una. Por ejemplo, aquí era 120, 120 y 120, y no va a cambiar. La posición va a quedar tal cual que se encuentra acá. Pero cuando es dimétrica, podemos tener varias opciones, ¿no? Podemos poner 130, 130, acá 100, no sé, se me ocurre 100, 100 y 160 y así, ¿no? Conjugando varias opciones, porque solamente nos dice que tiene que tener dos ángulos iguales, entonces puede haber varias opciones. Al tener varias opciones de espacios entre ejes, vamos a tener varias posiciones del elemento en el espacio. Por ejemplo, si es de 130, 130 y 100, como se ve aquí, esta sería la posición del elemento, ¿no? Entonces, en este caso, estas tres caras, pues, no necesariamente se ven en sí proporcionales, ¿no? Esta cara se ve más ancha, de repente está más angosta, aquí también. Entonces, ahí que nosotros tenemos que ubicar, ¿no? Que se aproxime a la proporcionalidad del elemento, para que nosotros podamos entender al elemento en forma proporcional. Esa es dimétrica. Y si es así la dimétrica, la trimétrica aún tiene mayor posibilidad de cambiar. ¿Por qué? Porque en la trimétrica no solamente nos indica que estos tres ángulos van a ser totalmente diferentes, ¿no? Tenemos aún más opciones de poder jugar, en este caso, con los ángulos. Y el elemento también va a ir cambiando, ¿no? Va a ir rotando, va a ir moviéndose de acuerdo a los ángulos que nosotros podamos colocar acá. Entonces también el elemento va a tener no caras proporcionales, sino de repente un poco más anchos, un poco más angostos, etc. Entonces, según este criterio de las tres proyecciones, lo que se usa, lo que más comúnmente se utiliza, es la proyección isométrica. ¿Por qué? Porque se justifica porque las caras se hacen proporcionales y se entiende mejor el dibujo en sí. Bueno, acá es el mismo elemento, no cambia, es un cubo. Pero imagínense que fuera una pieza que tiene diferentes proporciones, ¿no? Tiene varias características o formas irregulares, y vamos a tener que colocar que se exprese mejor, ¿no? La mejor vista para que nosotros podamos entender a ese elemento. Entonces, por esa razón, la proyección axonométrica y especialmente isométrica es la que se utiliza para proyectar ese elemento en nuestro dibujo técnico. Las demás también van a tener que, ustedes van a tener que escuchar, ¿no? Porque también se utiliza en algunos casos donde hay unos elementos que prefieren utilizar ese tipo de proyecciones porque en algunas caras quiere resaltar más, también lo van a tener que usar. Pero lo más común o lo que se utiliza o lo que prácticamente lo primero que se proyecta en la idea del dibujo técnico es una proyección isométrica. ¿Ya? Esa es la proyección por excelencia que se utiliza para proyectar cualquier elemento en el espacio. Bien, entonces un poco acá entrando al concepto de isometría, tiene ángulos iguales de 120 grados, eso no va a cambiar. Y sobre todo cuando ya se entiende acá el elemento en sus tres caras principales, tenemos que entender también que es con la horizontal. Nosotros si delineamos o trazamos una línea horizontal, esta línea con las proyecciones isométricas nos van a dar un ángulo de 30 grados. ¿Ya? Acá vamos a hacer siempre 30 grados. Nuevamente tenemos nuestro plano X y Z de 120 y su isométrica que es de 120, la posición del elemento, ¿no? Estos ángulos con la horizontal serían de 30 grados. ¿Ya? Eso sería la posición. Eso se utilizaba, por ejemplo, cuando nosotros teníamos que realizar el uso del dibujo en lápiz y papel. No en ese tiempo no se usaba lo que era cualquier programa asistido por computadora, ¿no? Ahora sí, ya nos ayuda mucho a la realización de los dibujos. Incluso el AutoCAD ya tiene la opción de isométrico y lo único que se realiza es introducir datos, introducir el dibujo para poder plasmarlo en forma isométrica. Pero antes, cuando nosotros queríamos plasmar lo que era la proyección
isométrica teníamos que agarrar nuestro compás, teníamos que agarrar la regla, el lápiz, y plasmar primero 120 grados, plasmar los 30 grados, ¿no? Hacer acá las proyecciones y recién ahí dibujar. Eso es lo que se hacía, ¿no? Por eso, en parte teórica, tiene esos ángulos que los caracterizan, se caracteriza de una forma de proyección isométrica, ¿no? Ángulos, los tres ángulos iguales. Una proyección dimétrica, dos ángulos iguales. Y como les estaba indicando, puede ser cualquiera, pero basta que dos ángulos sean iguales. Entonces, han estado probando, ¿no? Cuál de esas vistas son las mejores, que sean más proporcionales para poder plasmar el dibujo, y han quedado con estos tres ángulos que se ven aquí, ¿no? De 105, 105, 150, y la posición de este elemento va a dar acá, ¿no? Al menos acá se ve que estas dos proporciones, estas dos caras, se ven proporcionales, y bueno, en la parte superior un poco más ajustadas, ¿no? Más achatadas, por decirlo así. Si continuamos con 125, 125 y 110, ya se ve la diferencia. Rota el elemento, pero acá ya se hace entender más la parte superior, y estas dos caras comparten un poco la proporcionalidad, ¿no? Entonces, si colocamos, por ejemplo, en 110, acá 16.57, ¿no? Tanteando así más que todo, que sea un poco más proporcional, entonces se tiene a este elemento de acá, donde prácticamente acá puedes compartir, ¿no? Más o menos. Entonces, si en tal caso se usara una proyección dimétrica, ¿no? Para proyectar un elemento, te tendría que usar estos tres ángulos para que se vea mejor la forma en que se plantea el elemento. Como ustedes pueden apreciar acá, el eje Z es el eje vertical, y lo que varía está rotando en ese sentido, ¿no? Está rotando en el eje Z. Acá está rotando, por ejemplo, esta es la forma en que tiene, y va rotando en la parte de abajo. Si ajustamos un poco más los ángulos, vamos rotando un poco más, ¿no? Entonces, tenemos que en sí plantear la proyección para que se pueda notar mejor las caras del elemento, ¿no? Si es que se quiere usar una proyección dimétrica. Y por último, una proyección trimétrica, ángulos diferentes, también cualquier cantidad de juego de ángulos que podemos tener acá, que sean diferentes, los tres ángulos, también nos dará posiciones diferentes en vistas de este elemento, ¿no? Por ejemplo, ya que tiene 100, 140, 120, entonces nos dará este elemento en esta posición. Y acá vemos también que esta cara superior, la cara derecha, se ven más vistas, y esta cara de acá no tanto, ¿no? Entonces, siempre hay que estar viendo o ajustando, en este caso, para que las tres caras sean proporcionales, ¿no? Bien, en resumen, tenemos estas tres proyecciones. La isométrica es la que vamos a usar, ¿ya? La proyección isométrica, ya que es la cara 1, 2 y 3 son proporcionales en sí, nos hacen ver vistas proporcionales, y no se olviden que el ángulo horizontal es 30 grados, ¿no? Tanto en este lado izquierdo como el derecho, 30 grados con la horizontal. Dimétrica, tenemos estas tres caras, y van a formar ángulos de 15 con la horizontal, y de igual manera la trimétrica también nos da la proyección de estas tres caras, y con ángulos de 15 con la horizontal. Ya entonces tenemos en resumen, estas tres proporciones. Bien, ¿hasta aquí tienen alguna consulta o duda? ¿Quedó claro en este caso que vamos a utilizar, ¿no? Como se puede ver acá, justificando el hecho de que queremos plasmar mejor la idea de los elementos, de las vistas, la parte isométrica, ¿ya? Bien, entonces dentro de la isométrica vamos a tener que dibujar las vistas, y vamos a tener que tener estos requisitos. Por ejemplo, acá nos dice que la escala a usarse en los tres ejes será la misma. Prácticamente lo que estábamos haciendo, ¿no? El elemento en sí que se encuentra en el espacio, que se encuentra en la realidad, lo dibujamos tal cual en nuestro papel, en nuestra hoja de dibujo, como se encuentra en la realidad, ¿no? Con las mismas dimensiones. No se escala, no se utiliza ninguna ampliación, reducción, tal cual se coloca en el papel. ¿Qué más nos dice? La posición de los ejes puede ser las que se muestran a continuación, escogiéndose de la posición más favorable para el objeto a representar. Bien, estamos en una proyección isométrica, muy bien, ángulos de 120, ¿ya? Pero
A su vez, los ejes pueden rotar, ¿no? Los ejes X y Z pueden rotar. Pueden haber, en este caso, estas posiciones, ¿no? Por ejemplo, acá el eje Z, que nos indica la altura, el eje X y el eje Y, tanto el ancho como la profundidad, pueden estar dispuestos de esta manera. O también puede estar dispuestos así, ¿no? Que el ángulo, que el eje Z, la vertical, se encuentre aquí, que nos dé la altura, ancho y profundidad en los ejes X y Y. O puede estar a un lado, o puede estar al otro lado, ¿no? Entonces podemos escoger, ¿no? Cuál utilizar, pero acá dice escoger depende de la vista más favorable del objeto a representar, ¿no? En este caso, lo más favorable para representar es esta posición. Esta posición que ven aquí, que el eje Z se encuentra en la vertical, el eje X y el eje Y se encuentran en los lados, ¿no? Es la posición que se utiliza para plasmar el dibujo. Las demás también lo podemos utilizar, pero esta es la más usada, ¿no? ¿Por qué? Porque en la realidad nosotros agarramos el objeto y lo colocamos, por ejemplo, en una mesa, en un objeto plano, y siempre hemos dicho que la parte vertical, ¿no? Es la altura, ¿no? Siempre hemos tenido esa interpretación, ¿no? Dame la altura de ese objeto, entonces medimos la base hasta la parte de arriba y desde nosotros hemos dicho que es la altura. Y después el ancho y la profundidad ya serían los otros dos términos. Entonces, esta posición es prácticamente la que más se usa, ¿no? Para poner acá el eje Z a la altura, X, Y, el ancho y la profundidad. ¿Ya? Entonces vamos a utilizar esta posición de ejes para dibujar nuestra parte isométrica. Y también, a su vez, hay que entender que cuando hemos utilizado figuras geométricas para realizar diferentes piezas o figuras en el espacio, hemos utilizado el círculo, ¿no? Como elemento para realizar varias figuras. En este caso, cuando nosotros proyectamos en planos, ¿no? Y todavía con disposición isométrica, este círculo, al poder plasmarlo en un ángulo, ¿no? Por ejemplo aquí, ya se convierte en una elipse, ¿no? Todas las circunferencias que por su posición se proyectan como elipses se podrán dibujar por métodos aproximados, ¿no? ¿Cómo se dibujaba, por ejemplo, el círculo en una proyección isométrica cuando no utilizábamos ningún programa asistido por computadora? Lo hacíamos también con un compás, con un lápiz en un papel. Lo que hacían era proyectar en el plano los puntos, ¿no? Porque los puntos se proyectan y cuando se unían se han dado cuenta que era prácticamente una elipse, ¿no? Entonces, al momento de realizar la proyección de un círculo, es una elipse. En el AutoCAD también vamos a utilizar las circunferencias proyectadas, pero como elipses. Y en este caso el AutoCAD lo reconoce como isocírculo, ¿no? El círculo plasmado en un plano isométrico se llama isocírculo. Ya eso también vamos a realizar en un dibujo en forma isométrica. ¿Ya? Y la circunferencia se plasma en un plano isométrico como una elipse. Bien, una de las aplicaciones o ejemplos que podemos encontrar donde se utiliza lo que son los planos isométricos es prácticamente lo que vemos en la realidad, los proyectos arquitectónicos. Por ejemplo, aquí hacemos proyectando de repente un espacio de una casa, por ejemplo acá la cocina, ¿no? Si nosotros queremos proyectar cómo va a quedar la remodelación de repente de un área de su casa, de la cocina, lo proyectan de una manera isométrica, ¿no? De esta manera ya se proyecta el elemento en general, no necesariamente se tiene que utilizar una visión en 3D para poder plasmar la idea, ¿no? Con esta proyección isométrica en un solo plano estamos dibujando cómo quedaría realmente en el espacio, ¿no? Estas disposiciones de los elementos. También, por ejemplo, acá, ¿no? No solamente áreas pequeñas, sino también áreas grandes. También se puede proyectar en un plano isométrico para poder entender la idea general del proyecto. Y sobre todo también en lo que son videojuegos, también utilizan, ¿no? Bueno, antes no se utilizaba lo que era la proyección isométrica, ahora han mejorado también con la tecnología y todo eso en juegos en 3D, etcétera,
pero también se hace lo que son los juegos, ¿no? O lo se hacían en proyecciones isométricas para asemejar lo que es la realidad, ¿no? Por eso se utilizan las proyecciones isométricas, se asemejan mucho a la realidad, a la idea, a la forma, a la magnitud. Bien, entonces esos son lo que son las proyecciones axonométricas y sobre todo en ellas la isométrica. Bien, hasta aquí ya se habló un poco de los conceptos para poder utilizarlos ya en nuestro dibujo técnico. Y también entra a tallar aquí lo que son las normas DIN, ¿no? Las normas o el sistema DIN da a entender, en este caso, cómo proyectar las vistas de este elemento para poder entender en su forma general. Bien, entonces nosotros tenemos, por ejemplo, en el espacio, ya este elemento se encuentra en el espacio. Imagínense que está este elemento en el espacio, ya, de los cuales están dentro de una caja, por ejemplo, ¿no? De una caja aquí, ¿ya? Las cuales en cada cara de la caja se puede ver, ¿no? Una parte, una cara principal de este elemento, ¿no? En cada cara se proyecta la vista o la imagen de este elemento. Al nosotros abrir la caja, ¿no? Abrimos la caja en sí, vamos a tener esta disposición, ¿no? Esta disposición de estas 6 caras, ¿no? Plasmados en un solo plano. Bien, entonces empecemos a dibujar, ¿no? Las vistas como se ve en cada una de ellas. Por ejemplo, empecemos, voy a poner acá una flechita, ya es esta flechita que voy a dibujar, va a simular nuestra visión. Por ejemplo, si yo me paro aquí y empiezo a ver esta cara de aquí, estamos diciendo que esta es una posición frontal, ¿ya? Entonces, esa posición frontal va a estar en el medio, ¿no? De esta disposición de vistas. Bien, acá va a ir la posición frontal. ¿Qué es lo que vemos cuando nos paramos acá? Lo que vemos es esta figura en L, ¿no? Eso es lo primero que vemos. Este contorno que tiene una forma en L. Ya, y prácticamente lo dibujamos aquí. Acuérdense que los contornos son con trazos continuos y gruesos, ¿no? Eso no va a cambiar. Y acá lo estamos utilizando. Bien, entonces nosotros eso es lo primero que vemos. Después lo que vamos a hacer es introducirnos con nuestra vista. Vamos a ir como si estuviéramos escaneando todo este elemento para ver si es que hay alguna irregularidad o algo interior para poder dibujarlo, ¿no? Entonces, introducamos nuestra vista acá como un escáner hasta el final, ¿no? Y bueno, y no hay ninguna interrupción, ¿no? Siempre va a ser este mismo elemento. Entonces lo dejamos ahí, ¿ya? Entonces nos vamos a ver a otra vista, ¿ya? Por ejemplo, aquí, en la vista superior, ¿no? Nos dirigimos acá arriba, nos ponemos a observar qué es lo que vemos en la parte superior, y lo que vamos a ver son estos dos rectángulos, perdón, ¿no? Dos rectángulos aquí, uno acá y otro acá, ¿no? Que es lo que vemos a primera instancia, ¿no? Escaneamos el elemento y siempre vamos a ver lo mismo. Entonces, aquí donde dice vista superior, dibujamos con contornos continuos y gruesos, eso es lo que nosotros estamos viendo, ¿no? Porque estamos viendo el contorno. Un rectángulo acá y acá otro rectángulo al costado, partido por esta línea, que es esta línea de división. Bien, entonces vamos a seguir con la siguiente vista. Por ejemplo, aquí, nos podemos a ver acá. Y lo que vemos aquí, que es una vista lateral, izquierda, ¿no? Porque estamos acá posicionados en la izquierda de este elemento, lo que vemos es un cuadrado en la parte de abajo y otro cuadrado en la parte de arriba, ¿no? Eso es lo que vemos. Introducimos nuestro escáner, nuestra vista por acá y siempre vamos a ver lo mismo, ¿no? Entonces, donde dice acá lateral izquierdo, aquí vemos esta misma figura, ¿no? Partido en dos partes, ¿no? Un cubo arriba y un cuadrado abajo, ¿ya? Entonces, esta es nuestra vista lateral izquierdo. Sigamos viendo aquí en esta vista de abajo, ¿ya? Vamos a ver acá, si nos ponemos acá a ver en la parte inferior, en la parte de abajo, lo que primero que vemos es un rectángulo, ¿no es cierto? Un rectángulo entero. Pero después vamos a tener que escanear el elemento hasta el final. Al momento de escanear la vista, vamos a ver acá una interrupción, ¿no? Que una interrupción que está separada por esta línea de acá. Entonces, lo que se dibuja en una vista inferior
es primero este rectángulo con un trazo grueso continuo, y esta línea que es segmentada y fina, acuérdense que las líneas segmentadas y finas son para trazos ocultos, vistas ocultas, y efectivamente acá lo vamos a utilizar. ¿Por qué? Porque esta línea nos da ya la idea que adentro hay una interrupción, que sería esta línea de acá. Si no ponemos esta línea, ¿no? Si prácticamente lo dejamos como si fuera un rectángulo entero, vamos a dar un error de interpretación. Vamos a pensar que todo este elemento es entero, ¿no? Como si fuera un rectángulo entero, y no es así. Tiene acá un espacio, ¿no? Donde nosotros tenemos que dibujar esa línea de interrupción. Y va a tocar dibujarla en esta vista inferior. ¿Ya? Entonces quedaría así la vista inferior. Nuevamente nos faltaría la vista, en este caso aquí, la vista lateral derecho, ya nos citamos acá. Lo que vemos también es un rectángulo, ¿no? En forma vertical, ya acá está lateral derecho, un rectángulo en forma vertical. Escaneamos el elemento y también, ¿no? Vemos una interrupción. Esa interrupción está dispuesta por esta línea del medio y la tenemos que dibujar con un trazo segmentado y más fino que el contorno. Y aquí está, ¿no? Este trazo de aquí indica que interiormente hay una vista oculta y vendría a ser esta línea de acá, ¿no? Esta interrupción. ¿Ya? Entonces así sería el dibujo del lateral derecho. Y lo que nos falta es la parte posterior, ¿no? Vemos por acá en la parte posterior de ese elemento. Nuevamente lo que vemos es esa cara, ¿no? Que es la L, nuevamente, de este elemento. Y nuevamente escaneamos todo el elemento acá y siempre viene a ser la misma cara. Entonces también en el lateral, en la parte posterior, es una L, ¿no? Una forma de una L mirando para este lado de acá. ¿Ya? Entonces hasta ahí ya tenemos nuestras 6 vistas, ¿no? Tenemos nuestras 6 vistas en la proyección isométrica que estamos viendo aquí, ¿ya? ¿Qué nos indica la norma DIN? La norma DIN nos indica la posición que tiene que tener las vistas en un espacio. Por ejemplo, nos dice que aquí en la parte central va a ir la vista frontal. En la parte de arriba de la vista frontal va a ir la vista inferior. En la parte de abajo del frontal va a ir la vista superior. En la parte derecha va a ir la vista lateral izquierdo y en la parte izquierda el lateral derecho. Y el posterior va a ir tanto al lado del lateral izquierdo, como está acá, o como también puede ser dibujado en esta parte de acá, en el lateral derecho. Así es lo que dice la metodología DIN, ¿ya? ¿Y por qué lo dice así? Porque acá, como si fuera una caja, ¿no? Al momento de abrir, se dispone esta posición, ¿ya? Entonces, no cometan el error de decir que esta es la vista superior, esta es la inferior, porque se encuentra abajo, esta se encuentra arriba, no. Es lo contrario, ¿ya? Por ejemplo, el frontal, que es la parte central, inferior, superior, izquierda, derecha, y el posterior en cualquiera de los lados. Eso es lo que dice el sistema DIN, ¿no? La norma DIN. ¿Ya? Y les digo porque no nos va, en algunos ejercicios, ¿no? No nos escriben, ¿no? No nos escriben inferior, no nos escribe superior, no. Prácticamente solo nos dan las vistas, ¿ya? Solamente nos dan las vistas y nosotros tenemos que entender, como forma ya estandarizada, todos tienen que entender que acá es la frontal, esta es la inferior, acá va a ir la superior, acá lateral izquierdo, lateral derecho y la posterior. Así tenemos que entender. No, no nos van a dar acá ninguna descripción. Nosotros tenemos que entender eso. Si nosotros no entendemos, vamos a dar otra idea de otro elemento que no es. No vamos a tener que ver, ¿no? Qué elemento está formando con estas vistas de acá. ¿Ya? Entonces, ¿se entendió hasta ahí? Bueno, este es un elemento no tan complicado, ¿no? No es, no es simétrico, pero no es tan complicado. Va a haber otros elementos aún más complicados todavía, donde las vistas en algún lado tienen huecos, ¿no? Tienen formas circulares, en otro lado tienen una forma, no sé, hundidas, qué sé yo. Hay varios elementos que se encuentran así, ¿no? Entonces, pero hay que entender cómo interpretar el procedimiento, ¿no? Primero se dibuja lo que se ve a simple vista, lo que choca a nuestra vista, ¿no? Lo que vemos, y luego se dibuja la parte interior.
¿no? En cualquiera de las vistas, en cualquiera de los sentidos, siempre se dibuja primero lo que se ve, lo que choca nuestra vista, y luego se complementa con los detalles internos, con los detalles ocultos. Ya siempre va a ser así. Bien, entonces vamos a seguir. Ya. Entonces eso es lo que nos dice el sistema DIN. Y acá prácticamente lo mismo, ¿no? Con la posición frontal, estamos mirando en esta parte de aquí, y lo que nos da la proyección es esta forma de U, y en la parte justo en la esquina, este rectángulo que se encuentra al fondo, ¿no? Por ejemplo, acá en la frontal, ¿no? Si nosotros solamente tenemos esta vista, pensaríamos que acá es una forma de una U, y como está al fondo, no está oculto, es lo que vemos. Por eso esta línea de acá también sigue con una línea continua y gruesa, porque es lo que se ve a simple vista. No está oculto, no está tapado por algo que se encuentra aquí. Se ve. Entonces, se tiene que tener lo mismo con la misma línea, con el mismo trazo continuo. Por ejemplo, acá, en donde dice la vista superior, nuestra mirada se fija en la parte superior y vamos a ver que acá hay un rectángulo, nuestra vista choca acá también nuevamente con un rectángulo, y acá choca como un cuadrado y acá también como otro cuadrado. Este sería nuestro dibujo, ¿no? Nuestro dibujo que nosotros estamos observando. Y como se dan cuenta, en estas vistas no se ve ni el hundimiento, no se ve nada. Esas características o esos detalles se verá en las otras vistas más, ¿no? Solamente nos da la expresión de lo que vemos en esa vista, ¿ya? Solamente nos da la expresión de lo que vemos en esa vista. A ver, en el chat me preguntan, dice, ¿lo que se encuentra en la parte superior es igual a la que está en la base o la inferior? ¿Cómo saber que existe esa línea? Bien, no es igual porque nosotros vamos a tener que verificar, ¿no? Nosotros, ¿cómo verificamos? Nosotros nos ponemos en la posición de ver, nosotros nos ponemos en la posición de observador, y cuando nosotros nos ponemos en la posición de observador, vamos a ver, por ejemplo, aquí, ¿no? En la parte superior, ya, nos ponemos aquí arriba, en la parte superior. Vemos este rectángulo también, este de aquí, cuadrado, y este cuadrado. Es lo que choca nuestra vista, es lo que vemos. En la parte inferior será lo mismo. A ver, vamos a ver. Nos ponemos en la parte de abajo. ¿Y qué es lo primero que vemos? Vemos solamente este cuadrado de acá, esta cara de la base. ¿Vemos acaso estos detalles internos? No lo vemos, pero lo tenemos que dibujar. ¿Y cómo lo vamos a dibujar? Con líneas más finas y continuas o segmentadas, porque sí o sí lo tenemos que representar. No lo podemos dejar solamente en un cuadrado en la base que vemos. Vamos a tener que dibujar el cuadrado y luego con otro tipo de línea y otro trazo vamos a dibujar estas interrupciones. Esta línea de acá, esta línea de acá y esta línea de acá, ¿no? Que representa a que está adentro, que está oculto en la vista inferior, ojo ya, en la vista inferior. Y por ejemplo acá en el lateral izquierdo, ¿no? Nuevamente me pongo yo, me posiciono, observo, mi vista va a estar acá en el lateral izquierdo. ¿Qué es lo que observo? Observo primero esta cara, ¿no? Eso es lo que choca mi vista. ¿Qué choca? Un rectángulo. Y lo dibujo, ¿no? Un rectángulo. Un dibujo con un contorno grueso, con una línea continua, mi rectángulo. Entonces, veo la parte interior, o sea, es como si estuviera escaneando, ¿no? La parte interna, y veo aquí que hay diferentes interrupciones, ¿no? Unos más bajos, otros más altos, y voy a tener yo que agarrar y dibujar con otro tipo de línea, por ejemplo, esta primera línea de acá. ¿Cuál es lo primero que choco? Choco con esta altura que se encuentra aquí, ¿no? Tiene una medida, prácticamente tiene una altura, ¿no? Una profundidad, y lo voy a trazar acá, ¿no? Mido con mi reglita, ¿no? Cuánto mide esto y lo trazo. Sigo avanzando y acá tiene otra interrupción, ¿no? Que tiene también una medida. Entonces mido y voy dibujando acá esta línea de acá. Entonces ya tengo aquí mi vista del lateral izquierdo, ¿no? Lo que veo acá al inicio y lo que veo en las partes ocultas, ¿no? Eso es lo que yo tengo que ver, ¿ya?
A ver, sigamos aquí. Nuevamente, por ejemplo, aquí ya tiene, ¿no? En este caso es un elemento, la cual tiene un hueco dentro de él. Un hueco en donde está, esta cara, yo lo veo como círculo, ¿no? Pero vamos a ver que en las otras vistas no lo voy a ver como círculo. Por ejemplo, nuevamente, aquí va a estar frontal. Aquí, lado izquierdo, en la parte de acá, el superior. Aquí va a estar inferior. Aquí va a estar el lateral derecho, ¿no? Entonces, esas son las metodologías del sistema DIN. Muy bien. Voy a empezar a dibujar mi proyección frontal. Entonces, lo que voy a hacer es pararme a observar en la posición frontal. Pongo mi vista aquí, ¿no? Entonces, lo que yo veo es esta cara, ¿no? Prácticamente esta cara. Entonces lo dibujo acá justo en las esquinas, hay oblicuos, ¿no? En estas esquinas, y un círculo. Escaneo todo el contorno, todo dentro del elemento hasta el final, y sigue siendo la misma cara, ¿no? Imagínense que esto yo lo corto, ¿no? Si es que fuera, por ejemplo, una torta, ¿no? Que tiene esta forma, voy cortando, y va a seguir la misma cara, no va a cambiar. Entonces aquí dibujo, ¿no? En la frontal tiene esta forma y tiene un círculo ahí. Eso es lo que yo veo. Partes ocultas internas no hay, siempre va a ser lo mismo. Bien, voy a ir nuevamente ahora en la cara superior. Me coloco acá, mi vista, en la parte superior. Lo que yo veo es este rectángulo acá, un rectángulo mayor. Y esta parte inclinada, que acá lo veo inclinada, pero acá yo lo veo como un rectángulo, ¿no? Entonces lo dibujo. Dibujo acá este rectángulo mayor y acá complemento con un rectángulo más delgadito. Bien, escaneo en la parte interna y voy a ver que acá hay un hueco, ¿no? Acá hay un hueco. Un hueco que lo estoy viendo porque este hueco es de esta cara hasta el otro lado, de una forma circular, pero aquí, si lo estoy viendo en una forma en la parte superior, lo estoy viendo como dos líneas que serían el contorno, ¿no? De esta punta a esta punta, serían estas dos líneas, porque el ancho sería en este caso el diámetro, ¿no? De esta circunferencia, ¿ya? Ahí lo que estoy viendo, ¿no? Es esta distancia de acá, que vendría a ser el diámetro, acá justo en el medio, y esta distancia vendría a ser esta distancia de acá, pero visto en la parte superior, ¿no? Esta distancia, ¿ya? Entonces, ahí yo voy plasmando aquí mis líneas, que serían el contorno del círculo, ¿no? Estas líneas de acá, que están acá. Bien, entonces ese es el superior. Ahora me toca observar acá la vista del lado izquierdo. Me posiciono acá y lo que veo en primera instancia es este rectángulo en el medio. En la parte de arriba un rectángulo más angosto y en la parte de abajo también un rectángulo más angosto. Bien, lo dibujo. Aquí está el rectángulo del medio. En la arriba un rectángulo más delgado. Y acá también un rectángulo más delgado. Escaneo el dibujo y voy a tener una interrupción, un vacío, de la cual voy a tener que dibujar, ¿no? Ese dibujo va a ser estas dos líneas, tanto en la parte de arriba como en la parte de abajo, y este ancho vendría a ser nuevamente el diámetro, pero en esta posición. Voy a cambiar acá, voy a dibujar una línea, ¿ya? Este sería el diámetro y este sería esa distancia, ¿ya? Esa sería la distancia que estoy viendo en esta vista izquierda, ¿ya? Y lo tengo que dibujar con líneas segmentadas de un trazo más fino. Entonces ya tengo acá la vista frontal, vista superior y lateral izquierda. Estas tres vistas se complementan entre sí para formar este elemento. Si solamente tengo un lateral izquierdo, me va a dar una idea muy vaga, ¿no? Una idea de repente algo que faltaría completar. Ya lo completo con el frontal, ya me está generando una idea más sólida y ya con el superior ya tengo la idea general. ¿Ya? Entonces, tengo que utilizar estas tres vistas para poder ya tener la idea general del elemento. ¿Se entendió hasta ahí? ¿Quieren que vuelva a repetir? ¿Ya? Porque hay que entender, ¿ya? Cómo poder dibujar vistas a través del elemento. O viceversa, ¿no? Tengo el elemento, dibujo vistas, o también me pueden dar las vistas y ya puedo dibujar el elemento, ¿ya?
puede ser uno u otro, ¿no? Para poder realizar ahí dibujos en el espacio, ¿no? Este es el dibujo en el espacio en forma isométrica y acá lo estoy proyectando en diferentes vistas. Bien, ¿se entendió? ¿Hasta ahí todo bien? ¿Todo claro? Para seguir. A ver, en el chat me dice, está claro, acá me dice solamente son 3 vistas. Bien, no solamente son 3 vistas, ¿ya? En total son 6 vistas, como hemos visto, ¿no? Ahí en el anterior dibujo se plasmó las 6 vistas, de las cuales todos ellos se complementan para un solo elemento. Acá son 3 vistas porque en sí el elemento no es tan complicado, ¿no? No están en la cara de la parte posterior, es la misma, ¿no? Entonces, cuando un elemento no es tan complicado, es decir, sus formas no son tan irregulares, no tienen muchas características, basta con solamente estas 3 vistas para poder generar el elemento. Si fuera un elemento más complicado, por ejemplo, si en la parte posterior tiene un hueco, entonces yo tengo que dibujar esa vista de acá. Si en la parte de acá tiene otra forma, tengo que dibujar. No puedo dejarlo así porque daría a entender otro tipo de elemento. Entonces, depende del elemento que quiero dibujar, ¿no? Si este elemento es solamente algo así, que tanto en la parte posterior como en lateral es lo mismo, y entonces no lo dibujo, solamente dibujo esto y basta con que esto ya me dé la idea general. Ahora, si acá, por ejemplo, en esta vista derecha tiene un hueco, acá en la posterior tiene otra forma, ahí yo sí tengo que dibujarlo para que interprete mi elemento como tal, ¿ya? Bien, entonces, bien, quedó claro, muy bien. Vamos a seguir indicando aquí este elemento, ¿ya? Bien, acá más que todos los conceptos que son cada una de las vistas, ¿no? Son 6 vistas principales, cómo se genera, que ya hemos conversado. Y acá también un poco más explícito, ¿no? Implícito, mejor dicho, cómo podemos observar el dibujo en sí, el elemento en sí. También hay que resaltar que en algunos casos, en algunos libros de dibujo técnico, la vista en superior, así como ven acá, también es llamado vista en planta, ¿ya? Así es que si ustedes en algún momento van a ver vista en planta, y sí creo que lo van a ver porque en los planos arquitectónicos se utiliza mucho lo que es la vista en planta, ¿no? Vista en planta de un plano arquitectónico de una planta industrial, pesquera, vista en planta, etcétera. Vista en planta significa vista superior, ¿ya? Vista superior, vista en planta, ya es lo mismo, ya vista en planta, vista superior. También, de igual manera, vista frontal también puede ser utilizado como vista alzado, es lo mismo. En algunos casos le dirán vista frontal, en algunos casos le dirán vista de alzado, es lo mismo, ¿no? De igual manera acá, por ejemplo, dice lateral izquierdo, en algunos casos también le dicen perfil, ¿no? Lateral izquierdo o vista perfil es lo mismo. Lo demás sigue siendo lo mismo, posterior, lateral derecho, inferior, eso no cambia, ¿ya? Lo único que cambiaría es vista en planta, que es la vista superior, vista alzado, que es la vista frontal o alzado, y la vista de lateral izquierdo o perfil, también llamado perfil. Bien. Bien, entonces acá también le estoy dejando algunos pantallazos de lo que es el AutoCAD, que es lo que ahorita vamos a ver, ¿no? Cómo configurar en este caso nuestro model, ¿no? Acá como ven, nuestro model tiene estas cuadrículas, de las cuales nosotros estamos dibujando en el eje XY hasta el momento, pero ahora vamos a configurar este model para poder dibujarlo en una forma isométrica, ¿no? Lo podemos, por ejemplo, en la parte superior, acá hay opciones del menú, y vamos a tener que, por ejemplo, acá modificar la parte del dibujo, y acá está la opción isométrico, ¿no? Isométrico Snap es la opción isométrica. O en la parte inferior, prácticamente también con este icono de acá, si ustedes creo que han visto este icono de acá, que es como la coordenada en color verde y rojo, también nos da lo que es la parte isométrica, ¿no? Hacemos clic aquí y ya nos cambia la posición de las cuadrículas, como ven acá, y tenemos 3 opciones, 3 vistas principales. La izquierda, la superior
y la parte derecha, ¿no? Que es la parte isométrica. Que también tenemos que habilitar lo que es el icono de ortogonal, ¿no? Perpendicular, y tenemos que habilitar también lo que son las herramientas de precisión, las que nos utilizamos para poder que nos ayude, nos asisten a ayudar para poder hacer nuestro dibujo, ¿no? Punto medio, punto final, tangente, ¿se acuerdan? Eso vamos a tener que habilitar también. Entonces, todos estos tres iconos que se encuentran en la parte inferior, vamos a tener que habilitar. Y acá, en cada check, ponemos check para poder cambiar la perspectiva, ¿no? De nuestro isométrico y así poder dibujar, ¿ya? Y también vamos a ver dónde se encuentra la opción de isocírculos para poder generar círculos isométricos que son prácticamente elipses. Como son elipses, vamos a tener que utilizar la opción de elipse, de dibujo de elipse, la segunda opción, y en ella vamos a tener que utilizar la tercera opción, ¿no? Que es isocírculo. Hacemos clic aquí y ya podemos generar isocírculos en nuestro plano de proyección. ¿Ya? Eso sería todo. Hasta aquí se tiene alguna pregunta ya para poder ingresar al AutoCAD. Ya vamos a ingresar ahora al AutoCAD.